con respecto a cómo deberíamos manejarnos con las grabaciones Teams, por favor, esperen que nosotros armemos la reunión y nosotros las grabamos y las subimos. Porque pasa que si quieren grabar todos juntos, muchas veces baja la conectividad, no sé qué es lo que complica. Y bueno, y por ahí no sale tan bien la comunicación. Quédese tranquilo que nosotros estamos grabando todas las clases y a medida que las vamos dictando, las vamos subiendo. Así que bueno, eso para organizarnos mejor y para que salga lo mejor posible la clase y que la conectividad sea buena para todos. ¿Sí? Dicho esto, estoy un poquito alertado con alguna pregunta que acabo de hacer en el foro con respecto a quién, ¿sí? Dice o indica, ¿sí? O impone las causales de remoción de los jueces. Pregunté quién, no pregunté cómo era el procedimiento, ni de dónde salí. ¿Quién? Si la respuesta correcta era el constituyente. ¿Sí? El constituyente, mediante las reformas constitucionales, va a ser aquel, ¿sí?, que fije cuáles van a ser las causales de remoción de los magistrados. ¿Sí? Creo que solamente una persona me contestó la Constitución Nacional, que fue bueno, lo más cercano que tuve. La Constitución Nacional por sí sola no, sino a través de los constituyentes, ¿no? Esa era la respuesta que quería escuchar. Perdón, profe, ¿podría repetir porque se me hizo interferencia? A ver, yo hice una pregunta en el foro, ¿sí? La pregunta puntualmente decía, ya se las doy, decía... espéreme, la quiero hacer tal cual como se la formulé. ¿Quién establece los motivos de destitución de los jueces? Ahí está, Tal cual. muy bien, exactamente, no la encontraba ahora. ¿Quién establece los motivos de destitución? El que lo establece es el constituyente y los deja plasmados en la Constitución, ¿sí? No los puede fijar ningún otro órgano del Estado, ya que si los fijaría perdería esta independencia y quedaría un poco supeditado, ¿sí?, a su funcionamiento y también muchas veces a las decisiones que adopten los magistrados mediante sus fallos. Me han contestado, bueno, cuáles eran los mecanismos y demás, pero no era la pregunta a dónde apuntaba, ¿no? Sino que justamente quién era o quiénes eran los que decían cuáles eran las causales de remoción. Dicho esto, quisiera saber, antes de continuar con la clase, si hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran hacer al respecto que no tenga que ver con los parciales. No hay duda. O dudas. Bueno, viendo que no hay dudas, el que calla otorga, continuamos con la clase. Si mal no recuerdo, nosotros nos habíamos quedado el lunes en el análisis del artículo 110, ¿sí? En tanto y en cuanto que el artículo marcaba algunos lineamientos para los jueces en cuanto a la conservación de los empleos, que decía que ellos permanecerán en sus empleos mientras dure su buena conducta. Creo que habíamos dicho que esto, más que nada, podría llegar a ser, tal lo dice la doctora Geli, una causal autónoma de destitución en atención que la mala conducta, o sea, la otra cara de esa misma moneda, ¿sí? O mejor dicho, ante el incumplimiento de no conservar la buena conducta, o sea, la mala conducta, podría dar lugar a que ellos pierdan, ¿sí?, esa duración en el cargo para el cargo que conservan, ¿no? ¿Puedo aprovechar para hacer una pregunta, profesor, ya que sacó Sí, ese tema? Sí, por supuesto. El artículo dice la mala conducta. ¿Y el mal desempeño?
No, a ver, habla de buena conducta, no dice mala conducta. Lo de mala conducta es un análisis que hago yo como la antítesis de la buena conducta, ¿no? O sea, si no conserva esa buena conducta es porque tiene una mala conducta. Y vos me lo planteás con el mal desempeño. En realidad apuntan a dos cuestiones que muchas veces suelen confundirse, pero que son diferentes. Cuando hablamos del buen desempeño, más que nada lo estamos haciendo respecto al ámbito del ejercicio de sus funciones. Aquello que no excede su despacho, o si excede su despacho, lo hace en pos de sus funciones. Cuando hablamos de mala conducta, esto es un poco más amplio, excede el ámbito de sus funciones y hasta se puede llevar hasta su vida personal. Porque tal como lo decíamos el lunes pasado, por ahí a los jueces se les exige un poquito más que al resto de los funcionarios que están nombrados en la Constitución, ya que a ninguno de estos se les requiere que para mantener su cargo tendrán que conservar una buena conducta, debido a que, en principio, y como, digamos, gran carga, tienen a llevar adelante un control de constitucionalidad. ¿Sí? El control de constitucionalidad, de acuerdo a como lo vimos en la primera clase, está a cargo del Poder Judicial. Tarea que es bastante pesada. ¿Sí? Y por otro lado, ¿sí? También no nos olvidemos que la investidura del magistrado, aquel que resuelve sobre los derechos de las personas, la garantía, la propiedad, el estado de las personas, tiene un innumerable, digamos, atribuciones en cuanto a poder impartir en los casos justiciables, en la resolución de estos casos, cómo se resuelven. Entonces, se le espera un poquito más. Esto apunta a lo que podemos llamar exigencias éticas. Las exigencias éticas que se le reclaman son un poquito más elevadas que las que se les reclaman al resto de los funcionarios. Y esto no lo tenemos que entender como un peso, sino como un honor adicional por todas estas atribuciones que los magistrados tienen. ¿Se comprendió? Sí, se comprende que que los magistrados tienen que, o sea, tienen un adicional porque tienen en su vida privada ser más, ¿cómo puedo decir? No pueden cometer ningún delito, ni tienen que Bueno, ser a más ver, cuidadosos que los normales, que el resto de los mortales, por decir así. Pero sí, me en hace los ruido delitos, sí, decime. que no esté el tema del mal desempeño también. Por No, a eso ver, usted el había mal desempeño, aclarado o había dicho a las ver, dos cosas distintas no, a y ver, me quedó esa duda. el mal desempeño está, por ahí nos adelantamos un poquito, porque Ajá. todavía no hablamos del proceso de remoción de los jueces de los tribunales inferiores. Creo que sí lo hablamos, muy por encima, cuando hablamos, seguramente ustedes lo habrán visto, cuando vieron juicio político. ¿Se acuerdan el artículo 53 de la Constitución? ¿Sí? El Sí. que nos habla de juicio político. ¿Quiénes son los sujetos pasibles de juicio político? De acuerdo al artículo 53. El presidente, sí, ayúdeme, el vice, ¿qué más? El El jefe de ministro, gabinete, sí. sí, ¿qué más? Los ministros, Los los jueces. ministros El y presidente, el jueces, ¿no? vicepresidente, los ministros, el jefe de gabinete y los miembros de la Corte Los Suprema. miembros de la Y Corte los Suprema. miembros de la Corte Suprema. El artículo 53 que nos marca el juicio político nos marca esos funcionarios. Pero ahora, cuando avancemos con la clase de hoy, vamos a ver que la destitución de los jueces de los tribunales inferiores, ¿sí?, se va a llevar a cabo mediante el jurado de enjuiciamiento, que está contemplado en el artículo 115 al cual no llegamos. Pero el artículo 115, al momento de decir cuáles son las causales, remite al artículo 53. ¿Sí? Ok, todavía O llegamos. sea, si bien no es un juicio político, es un jure de enjuiciamiento que tiene la naturaleza política. Es muy similar, ¿sí? Nada más es una cuestión terminológica de denominación, ¿sí? Pero nos remite, y ahí está contemplado el mal desempeño. Por eso yo digo que no debemos confundir el mal desempeño, que es lo que hace en ejercicio de su función, ¿sí?, con la mala conducta que trasciende el ámbito de sus atribuciones y todas aquellas cuestiones que hace en ejercicio del cargo. Ok, muchísimas gracias. Consulta, una consulta.
¿Algún ejemplo histórico hay de buena conducta, de acusar de mala conducta en realidad? Si mal no recuerdo, al juez Trovato lo destituyeron por Trovato era un juez bastante particular que salía en las revistas de la tapa mostrando una vida ostentosa y demás, que bueno. Y después, sí, no me acuerdo el nombre, no sé, ustedes lo tendrán presente el hecho, el de una jueza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que increpó a un agente de tránsito porque le quería hacer una multa. Mariano Parrilli. Ahí me dice. Bien, Nico. Una jueza que... ¿La habrás padecido? Se lo recuerdo. Ya, todas morochitas, ninguna rubia, fue lo que dijo. Sí, Y llevó a cabo. Exactamente. Y seguramente habrá algunos otros casos que ahora no recuerdo, pero bueno, estos son casos que han quedado en la memoria. ¿Estamos? Claro. ¿Hasta ahí? Sí, sí. Bueno, a ver, cuando nosotros abordamos este artículo 110, otra cuestión cuando hablamos de inmovilidad, ¿no? Ahí tenemos que hacer un hincapié de la inmovilidad, que es esto de las causales de destitución, ¿sí? Pero también se hace extensivo esto de la inmovilidad, si hablamos del tema de la edad, del 99 inciso 4, recuerdo, también esta inmovilidad se hace extensivo al traslado de los jueces, ¿sí? Cuando hablo de traslado de los jueces federales puede ser a otra sede, porque, a ver, esto de la inmovilidad no solamente tiene que ver con el cargo, sino con algo mucho más amplio que hace a la independencia propia de los jueces y también la inmovilidad hace a la no disminución de sus haberes, que ahora vamos a entrar en esa discusión. No quiere decir que los jueces federales no puedan ser trasladados de un lado a otro, sino que para que sean trasladados tienen que prestar su expreso consentimiento. ¿Sí? A ver, porque podría ser también un recurso el de cambiarlos sistemáticamente de lugar a los efectos de que un juez cansado termine renunciando o que por no poder seguir la vida habitual o inclusive porque eso le signifique mucho en viático y le reduzca de manera significativa sus haberes. O sea, esto de la inmovilidad también lo vamos a hacer extensivo a la mudanza de los jueces federales de una sede a otra. Otra cuestión, ¿sí? Nos habla el artículo 10, ¿sí? Y acá vamos a entrar en controversia ya, que los saberes de los magistrados no pueden reducir. ¿Alguien tiene el 110 para que me lea? Yo tengo acá la Constitución. El 110, yo no recuerdo los artículos de memoria, nunca los voy a recordar, pero dice que la intangibilidad de los salarios no se puede afectar en manera alguna. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene ahí para leer? Sí. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones. Bueno, a ver, algunas cuestiones. En principio acá vemos la relación que tiene también con el Poder Legislativo en tanto y en cuanto que sus remuneraciones serán fijadas por ley. Una vez que esas remuneraciones son fijadas, no van a poder ser reducidas de manera alguna. Esto de manera alguna dio lugar a amplios debates interpretativos de la norma, ¿sí? Porque no solamente la reducción podría ser cuantitativa, ¿sí? Bajarle numéricamente, sino que también de alguna manera esta reducción de haberes podría estar contemplada por la no actualización de sus haberes, ¿sí? Y sobre todo en este país que generalmente vivimos con procesos inflacionarios. La Corte ya se ha expedido al respecto con un jurado conformado con jueces, ¿sí? Respecto a que
tiene que irse periódicamente ajustando esos saberes, ¿sí?, conforme a los costos de vida y al incremento digamos, o mejor dicho, de acuerdo a cómo se va desvalorizando la moneda o el poder adquisitivo. O sea, los jueces siempre van a tener que tener la misma posibilidad de acceder con sus recursos al mismo estilo y medio de vida, ¿sí? Tiene que tener los mismos intereses económicos. En protección de, esto y de la intangibilidad de los salarios los podemos ver desde varios puntos de vista. Por un lado, ¿sí?, para que aquellos jueces que están muy bien calificados y que trabajen muy bien, ¿sí?, no sean tentados para irse a trabajar en el sector privado, ¿sí? Entonces tienen que tener una muy buena remuneración y que esa remuneración no tiene que perder, digamos, el valor adquisitivo. Y al mismo tiempo, como contrapartida, también a los efectos de aquellos jueces que por ahí no están tan bien dotados intelectualmente o no tienen las mismas herramientas que aquellos que sí las tienen, no sean tentados a dictar sentencia en conformidad con algún incentivo que viene desde afuera, ¿sí? Entonces, los saberes no deberían tocar de manera alguna, ¿sí? Apunta más que nada a que no baje o no disminuyan nominalmente esos salarios, podemos decir. Y esta intangibilidad, ya desde que se expidió la Corte al respecto, tiene carácter operativa. De acuerdo a cómo se vayan incrementando los costos de vida, se irán incrementando de manera periódica los mismos haberes. Otra cuestión que suscita esto es con respecto a cómo juega esto que no puede ser disminuido de manera alguna respecto al pago de los tributos, ¿sí? Ya que acá parecería que si están eximidos de pagar tributos, impuestos, los jueces, esto podría ir en contra del principio de igualdad, que es la base del sistema republicano que nosotros tenemos. Y bueno, acá también llegó a judicializarse. En teoría, este es un privilegio, si lo podemos llamar así, que no es de carácter personal, ¿sí?, sino que es un privilegio de carácter institucional, ¿sí? Aquel que tiene aquel privilegio es el Poder Judicial, y se acuerdan cuando hablábamos de órgano institución o órgano persona. Acá lo podemos ver como que es institucional, pero que el que lo recibe en realidad es el juez, pero no en su carácter de persona humana, sino en carácter de persona que forma parte de la institución Poder Judicial, ¿sí? Pero también es cierto que el pago, o mejor dicho, la exhibición de pago de estos tributos no era extensivo a todos los tributos, sino a aquellos que eran consecuencia de su función, ¿sí?, o de su cargo. Más concretamente dicho, esta exhibición era sobre el impuesto a los réditos o impuesto a las ganancias que deberían pagar los jueces, si serían o si esta cláusula no estaría, ¿sí?, respecto a sus saberes y no respecto a otros bienes o a otros ingresos que puedan tener de otro lado u otro tipo de tributación. Del único que estaban eximidos, digo estaban porque hubo una ley que modificó esta situación, era del pago de impuesto, bueno, al rédito, como decía, o impuesto a las ganancias, ¿sí? Y en cuanto a los salarios que percibían como juez. Si el juez recibía otros salarios, qué sé yo, porque ejercía la docencia, ese no estaba eximido, ¿sí? Si tenía que pagar otro tipo de impuesto que no tenga que ver con el cargo, lo debería pagar como pagan cada vez que hacen una compra, pagan IVA, ¿sí? Esos tributos no. Pero a partir de 2016 esta situación se modificó a raíz de la ley 27.346,
¿sí? De la cual surge que los magistrados que estaban nombrados con anterioridad al 2017 iban a continuar con ese régimen de exhibición del pago de ganancias, mientras los que fueran nombrados a partir del 2017 sí deben pagar esos tributos. O sea, esta interpretación que se hacía de manera alguna en cuanto a los pagos de tributos, parecería que a partir de esta ley ya empezó a ceder y que hoy en día los magistrados que fueron nombrados a partir del 2017, sí, tendrían que pagar, tienen y pagan ganancias, ¿no? Profesor, una consulta. Sí. ¿Eso es por una cuestión del derecho adquirido que tenían los jueces anteriormente y es por eso que no lo podían modificar? A ver, sí, justamente iba a decir eso, iba a referirme a eso de los derechos adquiridos. Aunque la Corte en el fallo Schifrin dijo o interpretó o mencionó en algunos de sus parágrafos que no existían los derechos adquiridos, cuando también fue un poco creación de la Corte la idea de los derechos adquiridos. Pero sí, bajo ese concepto de derechos adquiridos, los que entraron en funciones con anterioridad al 2017 siguen con este eximente de pagar el tributo de impuesto a las ganancias. ¿Vamos bien ahí? Perfecto. Una cosita, Mariano, Sí, Nico. Un llamadito. Ya hay reclamos de los nuevos jueces que fueron nombrados y por ende pagan ganancias a partir del 2017, litigando por la igualdad del trabajo y igualdad de la remuneración respecto de los otros. Yo creo que eso no va a tener vuelo, bueno, básicamente porque se adoptó una ley o una forma de equiparar, si querés, o de poder hacer que tributen los jueces propia de lo que como se había hecho en Estados Unidos. Y bueno, y respecto a esto, creo que más allá, más que por derechos adquiridos, hubo mucha presión por parte del Poder Judicial y de los jueces, una cuestión esto es una opinión, absolutamente política, en donde creo que optaron de esta manera, porque no solo, fíjense que la ley no solo contempla a los magistrados, sino que también contempla a los funcionarios, todos aquellos funcionarios que hacen la carrera judicial, también están eximidos de ganancia, y en este caso, ¿qué hacían? Imagínense que un poco una pata ancha, era no solo contra los ministros y los jueces, sino contra todo el Poder Judicial, y lo que se terminó, si quieren, acordando y después legislativamente implantando, es esto, ¿no? De que aquellos nuevos magistrados van a pagar y todos los que estaban antes, no solo los magistrados, sino los que están en la carrera judicial, no. Algo para tenerlo en consideración. Bien, Nico, sí. No está mal, yo considero que no, que esto me lo guardo para mí. Para mí tendría que pagar ganancia a todos, como cualquier persona, y coincido con lo que dice una compañera hace un ratito que leí en el foro de, más allá que a veces ha sido un error, de que estaría bueno que los magistrados se jubilen como cualquier otra persona en un régimen normal de a los 65 años. Pero bueno, es una opinión mía, la dejo nada más ahí, tintero. Sí, a ver, algunas cuestiones, ¿sí? Yo mientras estaba diciendo esto del principio de la igualdad y esto a partir de la sanción de esta ley, que alguien me pedía el número de la ley, es la 27346, ¿sí? Pensaba esto de la igualdad con los pares también, que bueno, ese podría ser un argumento, pero algunas cuestiones y consideraciones quiero hacer yo al respecto. En principio, previo a la sanción de esta ley y en otras oportunidades que la Corte abordó el tema del análisis en cuanto al pago de tributos, ¿sí? En aquel momento se había estudiado y que realmente el pago de esos tributos en cuanto al poder recaudatorio del Estado no le significaba mucho, no le movía la aguja realmente. Entonces entendieron que era un privilegio de unos pocos
en beneficio de toda la sociedad en cuanto a encontrar una real independencia en la administración de justicia. Por otro lado, es cierto, este beneficio no solamente alcanzaba y alcanza a los jueces, sino a todos los magistrados, a todos los funcionarios del Poder Judicial. Sí, no quise hacer mención tampoco porque estábamos hablando de los jueces, pero es cierto, por ahí de esa manera lo recaudatorio se ampliaría un poquito más. Y con respecto a estas, digamos, judicializaciones que van en marcha y puesta en marcha por algunos magistrados, entendiendo que esto sería el derecho, sería violatorio al derecho de igualdad entre pares. Yo entiendo que no es así, porque al momento en que ellos asumieron y juraron en su cargo, sabían y tenían pleno conocimiento de cuál era la norma legal vigente al respecto, con lo cual no pueden, digamos, si no les gustaba no hubieran firmado u otra cosa, ¿sí? No hubieran jurado o no hubieran aceptado el cargo. Entonces creo que ellos ya lo sabían, esto tomó estado público. Y también en cuanto al cambio, a la sanción de esta ley, está perfecto lo que dijo Nico, de todas las presiones de los sectores que tenían, a la cual yo le agrego, ¿sí? La presión de la sociedad, la presión social, ¿no? En donde, bueno, esto es, digamos, siempre fue muy mal visto por el resto de la sociedad que no sean los jueces, y que, digamos, sacarle este privilegio a los jueces iba a ser una medida política bien recepcionada por toda la sociedad y que podría traccionar algún otro tipo de beneficio para aquellos que lo han sancionado. ¿Sí? Llámese ganar votos, ni más ni menos. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda con el artículo 110? No, adelante, por favor. Bien. No, no. Bueno, luego vamos a pasar a ver cuáles son los requisitos para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 111, ¿sí? Que nos pone, dice, ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia sin ser abogado de la Nación con 8 años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador. A ver, alguna cuestión. Esto no merece mayor análisis más allá de algunas observaciones que vamos a hacer. Con respecto, para ser integrante de la Corte, acá sí, el constituyente lo que quiere es que sea abogado. ¿Por qué? Porque es un tribunal de justicia, ¿sí? Entonces, acá lo que quiere apartar a todos aquellos legos, ¿sí? Porque si tienen que administrar justicia como el máximo tribunal, es un requisito esencial, ¿sí? Ser abogado. No lo exige así, al menos la Constitución, sí después lo reglamenta alguna ley, para ser juez de los tribunales inferiores, ¿sí? Y después nos remite a las calidades requeridas para ser senador. Esto ya sabemos nosotros que son el tema de los 30 años, ¿sí? El tema de haber ejercido la ciudadanía por 6 años, pero no va en esta línea la residencia en la jurisdicción, esto que nos exige para ser legislador, en este caso senador, ¿sí? Porque acá no se, digamos, no se va a elegir, ¿sí? Un magistrado de la Corte por un distrito, sino que va a ser para todo el Estado, para todo el país, con lo cual eso carecería de sentido. Y si hablamos del otro requisito de los 2.000 pesos fuertes, esto nunca se ha exigido para elegir a los ministros de la Corte y creo que tampoco para senadores prácticamente. Volviendo un poquito atrás con respecto a los 8 años, a ver, dice que tiene que ser abogado, ¿sí? Con 8 años de ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que desde que se matriculó tiene que haber ejercido la profesión durante 8 años o puede haber ocupado un cargo o un puesto, ¿sí?
cuyo requisito, ¿sí?, para acceder a ese lugar es el de abogado. De esta manera, ¿sí?, va a estar contemplada como cumplida este requisito. Ahora bien, si bien es cierto que estos son los requisitos que se eligen para los ministros de la Corte, para ser el presidente de la Corte, ¿se acuerdan que hablamos que tenía que haber sí o sí un presidente en la Corte, porque así lo marca la Constitución, ¿sí? Se le impone otro requisito. ¿A alguien se le ocurre que otros requisitos se le puede imponer al presidente de la Corte, a diferencia del resto de los ministros? ¿Haber sido juez en otra instancia? No. Por ejemplo, Nazareno nunca había sido juez. ¿No tiene que ver con una cuestión Argentino de la cefalía? Exacto, a la cefalía hay una vocecita, escuché por ahí también, ¿eh? ¿Cómo es esto? Que por la cuestión de la cefalía. Pues exacto, a ver, por la cuestión como está en la línea, digamos, sucesoria para el caso de acefalía, si el presidente de la Corte tendrá que ser argentino nativo o por opción. No podrá ser naturalizado, porque es una exigencia que se le pide para el presidente de la Nación. ¿Estamos? Sí. Bien. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Esto yo creo que mucho más no merece. ¿Sí? Después nos dice que si seguimos con el articulado de la Constitución, pasamos al artículo 112, que nos dice que en la primera instalación de la Corte Suprema los individuos nombrados prestarán juramento en manos del presidente de la Nación de desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente, en conformidad como lo prescribe la Constitución, y en lo sucesivo lo prestarán ante el presidente de la Corte. ¿Sí? Bueno, a ver, algunas cuestiones con respecto a este artículo. En la primera instalación de la Corte, por supuesto, no había Corte, entonces le tomará el presidente de la Nación el juramento. Esto debería haberse dado allá por la primera conformación, ¿sí? Y únicamente, pero debido a los golpes de Estado que nosotros hemos tenido y las disoluciones de la Corte y del Poder Judicial, parcialmente muchas veces, lamentablemente esto ha sucedido en más de una oportunidad. Con respecto a este artículo, también quiero destacar yo que era este requisito formal que hablábamos el otro día, que el magistrado iba a empezar a ser magistrado, o en este caso los ministros de la Corte, a partir de su juramento, que era un acto formal, solemne y demás. Pero la Constitución adelanta acá también un poquito la fórmula sobre la cual deberá jurar, ya que nos dice que deberá prestar juramento de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente. ¿Qué quiere decir esto? Justicia bien y legalmente. O sea, administrando justicia, ¿sí?, que realmente sea justa y conforme al derecho positivo vigente, obviamente conforme a la Constitución, ya que no debería haber ningún tipo de norma legal que vaya o contraríe a la Constitución, porque si no estaría violando el principio, ¿sí?, de supremacía constitucional. Ahora bien, si bien nos dice esto del presidente, de ninguna norma constitucional, ¿sí?, si bien nos dice que debe tener un presidente, ninguna norma constitucional nos marca quién, por qué plazo, y esto se entiende que es una de las atribuciones implícitas del Poder Judicial para poder llevar adelante su función de administrar justicia de una manera totalmente independiente. ¿Estamos hasta ahí? Lo cierto es que hasta 1930 el presidente de la Corte, ¿sí?, era elegido por el presidente de la Nación, hasta 1930.
¿Le suena esta fecha, 1930? ¿O este año, mejor dicho? El año de golpe de Estado. Exactamente. El primer golpe de Estado. ¿Qué pasó en ese primer golpe de Estado? Con la Corte. ¿Alguien sabe? Creo que de cierto modo le dio un marco de legalidad al golpe, ¿no? ¿No me equivoco? Exactamente. La Corte dictó una acordada que reconocía al gobierno de facto, en la cual reconocía al gobierno de facto. ¿Sí? A ver, como contrapartida, ¿sí? ¿Qué hace este gobierno de facto? ¿Sí? Le reconoce, le atribuye, ¿sí?, al Poder Judicial, ¿sí?, dentro de sus atribuciones, la de ellos mismos, ¿sí?, poder organizarse, esto en cuanto a la independencia. Así que creo que fueron 9 días después de que la Corte lo reconoce a este gobierno de facto, la Corte dictó una nueva acordada, ¿sí?, en sintonía con este reconocimiento, ¿sí?, en la cual remarcaba que él elegía a su presidente en pleno ejercicio de las facultades propias. ¿Sí? O sea, vean cómo por ahí la Corte Suprema, al reconocer a este gobierno de facto, el gobierno de facto le hace una especie de guiño y ahí enseguida la Corte, ¿sí?, saca una nueva acordada, ¿sí?, remarcando esto, que eran facultades propias del Poder Judicial, el de nombrar a su presidente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Observación? Profe, en la Sí. actualidad, entonces, ¿la Corte sigue eligiendo su propio presidente? Exactamente, de acuerdo a las atribuciones propias, de acuerdo al reglamento que dicte la propia Corte para ellos mismos. ¿Sí? Ok, sí, sí. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las cámaras del Congreso? Muy similar, de dictar ese privilegio de dictar sus propios reglamentos. Profe, usted dijo que en ese año lo que hizo la Corte fue como dictar una acordada que reconocía, digamos, o le daba legalidad al gobierno de facto. Sí. Y después fue lo que dijo que el gobierno de facto le hizo como un guiño y no sé qué pasó después. Claro, a ver, lo que hace, si mal no recuerdo, el 6... Creo que fue el 6 de septiembre del 30, estuvo el golpe de Estado. La Corte, enseguida y en sintonía con la Corte, con el gobierno de facto, saca una acordada, el cual reconoce, en cierta manera, la legitimidad de este gobierno de facto. Al mismo tiempo, o como consecuencia de eso, ¿sí?, el gobierno provisional de la Nación, ¿sí?, reconoció a ese tribunal en ejercicio propio de sus facultades. O sea, hace una especie de mención reconociendo las facultades y ahí enseguida la Corte, en ejercicio de esas facultades que ya eran reconocidas por este gobierno de facto, ¿sí?, empieza a nombrar al presidente de esta Corte y así en lo sucesivo, remarcando que eso es una facultad propia de este órgano. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Sí. Un favor da por otro favor. A ver, yo les prometo, ¿sí?, las tengo que encontrar primero, subirle y enviarle esta acordada de la Corte del año 30. La verdad que... Ya la subió el profesor Alejandro recién. ¿La subió? Sí, la subí, Mariano. Ya la subí, Perfecto. ¿Que ahora, Ale? Sí, les puse un link. Les puse un link. Buenísimo. Buenísimo, ¿ves? Agrego algo, si te interesa, hay un trabajo de Heli muy interesante sobre esta acordada, que también está en internet, de fácil acceso. O sea, yo les sugiero a ustedes que lean la acordada, ¿sí?,
piensen qué impacto social tendría esa acordada en la actualidad, ¿sí? Y fíjense quiénes integraban esa corte. Y después hablamos. Más de uno se va a quedar con la boca abierta, seguramente. Sigamos. Bueno, a ver, con respecto al 112, lo último que yo quería decir, estos artículos son, digamos, bastante cortitos. Fíjense que habla, ¿sí?, que deberá en esta fórmula administrando justicia bien y legalmente. Legalmente yo lo sumo, ¿sí?, al articulado, ¿sí?, que está integrado por el artículo 14, 18, 19, 28, cuando hablamos del principio de legalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo debe administrar justicia? Legalmente, conforme a las leyes. ¿Sí? Muchas veces omitimos este artículo cuando formamos la idea del principio de legalidad, pero también en cierta forma es parte de este principio, ¿no? Porque si en definitiva las causas justiciables podrían llegar en última instancia y en grado de constitucionalidad a la Corte tiene que fallar, ¿sí?, administrando justicia bien y legal, o sea, conforme a las leyes. No escapa de ninguna manera al principio de legalidad. Vamos al artículo 113 y ya nos vamos a meter con el Consejo de la Magistratura. A ver, el 113 es el último artículo de los que aborda, digamos, al Poder Judicial Jurisdiccional. Sí, esto que hablábamos la otra vez. A los órganos, ¿no? Nos dice que la Corte Suprema dictará su reglamento interior y nombrará a sus empleados. A ver, hasta acá parecería que no nos cambia nada. ¿Por qué? Porque la Corte, dijimos, que es la cabeza del órgano judicial, que está dentro de las atribuciones propias, ¿sí? Pero el antiguo artículo hablaba no solamente de sus empleados, sino que estaría a cargo, ¿sí?, de todos los miembros que componían el Poder Judicial. Como es, sí, a la parte, puntualmente lo que decía es que todos los empleados que estaban por debajo de la Corte iban a depender, ¿sí?, de la Corte Suprema, de todos los órganos. Hubo un cambio en la reforma del 94 y solamente quedó que nombrará a sus empleados. ¿A qué empleados? A los de la propia Corte y no al resto de los empleados que conformarían todo el Poder Judicial. O sea, mediante la incorporación de este artículo, o modificación, mejor dicho, de este artículo, parecería que acá en la Corte Suprema se le ha cortado una serie de atribuciones, ¿sí?, atribuciones que las manejaba de manera presupuestaria también. La intendencia era lo que tenía, esa era la palabra que no me salía. Manejaba toda la intendencia. Pero ¿qué pasó? Apareció el Consejo de la Magistratura, al cual también el constituyente le dio tareas de superintendencia y de nombramiento de funcionarios y empleados, ¿sí?, como también la administración de la partida arancelaria. Esto trajo, imagínense, largas discusiones y roces entre la Corte Suprema y este nuevo órgano que aparecía en nuestra Constitución, órgano novedoso, que era el Consejo de la Magistratura. ¿Sí? También el Consejo de la Magistratura, tengamos en cuenta que, antes de hablar del Consejo, sí, que la idea del constituyente fue la de hacer aún más marcada la independencia del Poder Judicial, ¿sí?, de los órganos políticos, ya que tanto para el nombramiento como para la destitución de los magistrados, hasta el 94, se hacía mediante el juicio político y la voluntad del presidente de turno, que muchas veces, si no se alineaban
bajo sus ideales políticos, podía pedirle un juicio político y si las cámaras del Congreso lo acompañaban, fácilmente podían ser destituidos, de la misma manera que de muy difícil manera podía nombrarse un magistrado si no estaba de acuerdo con las ideas políticas del poder ejecutivo de turno. Es así que aparece en nuestra Constitución este órgano novedoso, ¿sí? Adoptado del continente, de la Europa continental, más que nada, ¿sí? Y lo implementaron en este sistema con la finalidad de atenuar, ¿sí?, aquellas atribuciones que hasta acá venía ejerciendo el poder ejecutivo. Aparece el Consejo de la Magistratura conjuntamente con el otro órgano que es el jurado de enjuiciamiento, cuyas atribuciones, vuelvo a marcar esto, son más que nada reglamentarias y administrativas, sancionatorias, también si queremos verla, y hasta de destitutivas si hablamos del jurado de enjuiciamiento, pero que de manera alguna puede dictar jurisdicción. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguien? Sí, viene. Todo bien, profe. Bien, bueno, si les parece bien, vamos a hacer un corte de 10 minutos, ¿sí?, para que después no se haga tan largo subir el material y arrancamos con Consejo de la Magistratura y Jurado.